La médica personal del expresidente José Mujica presidente José Mujica, la doctora Raquel Panone, confirmó este mediodía que el líder del MPP tiene cáncer de esófago y esto resulta de los resultados de la anatomía patológica. Además, Panone señaló que otros estudios mostraron que Mujica no tiene ninguna lesión en otro órgano. También avanzó sobre el tratamiento que se realizará en Uruguay, pese a tener ofertas de ayuda médica desde varios países. Según Panone, será radioterapia y de esa manera Mujica tiene la posibilidad de seguir con su actividad. El expresidente mantuvo este miércoles un encuentro con sus allegados en el Quincho de Varela, a unos metros de su casa en Rincón del Cerro. En medio del festejo que se repite cada 1 de mayo, Mujica se preguntó: ¿estoy viviendo gratis? ¿Qué me voy a quejar? Para lo que he vivido estoy bastante bien, dijo Mujica, que el próximo 20 de mayo cumplirá 89 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, con vientos soplando del suroeste y sur entre 10 a 40 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada de 16 grados. Como siempre, vamos a ver ahora las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Chaná, entre Emilio Frugoni y Eduardo Acevedo, hasta las 5 de la tarde están realizando tareas allí que complican el normal funcionamiento. Charrúa, entre Magallanes y Gaboto, hasta las 18 horas hay trabajo hormigonado. Pablo de María, entre 18 y Colonia, hasta las 19:30 horas hay trabajo de hormigonado. Patria, entre García de Zúñiga y Benito Nardoni, hasta las 6 de la tarde están trabajando en hormigonado. Vamos a ir ya a la sede del MPP a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. Hoy hubo conferencia de prensa de la doctora del expresidente de la República, José Mujica. Hay novedades, obviamente, respecto a su salud. Eduardo, bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, hace minutos finalizó y transmitimos en directo por TV Ciudad la conferencia de la médica personal de José Mujica, Raquel Panone, quien comunicó el diagnóstico y el tratamiento definido para el expresidente. El diagnóstico, como tú decías, es cáncer de esófago sin ninguna lesión en otros órganos del cuerpo del expresidente. El tratamiento definido es el de radioterapia. Y si bien hubo ofrecimientos para hacerlo en otros países, la definición es que sea en Uruguay, más específicamente en la Clínica Cor, que tuvo entre sus fundadores al expresidente Tabaré Vázquez. Panone agradeció a colegas e instituciones tanto de Uruguay como de otros países por el ofrecimiento, ¿no? Tanto a dar atención como a asesorar en la salud del expresidente. Escuchamos parte de esta conferencia de prensa. Pepe tiene un cáncer de esófago. Eso también lo resalto porque nos cuesta a veces ponerle nombre a las cosas y tenemos algún eufemismo con la palabra. Él tiene un cáncer de esófago. Aparte de eso, de esa evidencia que ya tenemos por la anatomía patológica, hicimos otros estudios, una tomografía y una ecografía el martes pasado, lo que mostró que no tiene ninguna lesión en otro órgano. O sea, esta lesión está circunscripta al esófago, no tiene compromiso de otro territorio. Por esta evidencia, por el tipo histológico que tiene, el tipo del tejido que tiene esta lesión y por esto que les acabo de explicar de la tomografía, estuvimos evaluando las posibilidades de tratamiento. Nos quedamos con la radioterapia. El tipo histológico que tiene esta lesión es la que más se beneficia con la radioterapia, lo que es una buena noticia. Empezamos a decir cosas buenas. Dijimos lo bueno del tipo histológico, lo bueno que no tiene lesiones en otros órganos y lo bueno que tenemos tratamiento para él. Ese tratamiento se va a empezar en los próximos días.
Allí escuchábamos a la doctora Panone que decía que en los próximos días comenzará la radioterapia, sería más específicamente la semana próxima en la clínica COR. Aproximadamente se estiman unas 40 sesiones diarias. En tanto, el expresidente continuará con actividades políticas en la medida de sus posibilidades y también en el trabajo de la tierra en su chacra en Rincón del Cerro. Igualmente, lo que pidió Panone es tener especial cuidado en cuanto a cuando ven al presidente, de tratar de no acercarse demasiado, el tema de los abrazos, del contacto. Esto para prevenir, porque el presidente puede estar más cansado por la radioterapia y además verá afectada su inmunidad. Entonces, bueno, pidió a la población que cuando lo vean en actividades políticas tener estos cuidados. Hasta aquí lo comunicado por Raquel Panone, médica personal de José Mujica. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Vamos a ir a otros temas. Ayer el acto del 1 de mayo organizado por el PIT-CNT bajo la consigna por un país productivo con justicia social tuvo como único orador al presidente de la central, Marcelo Abdala, que comenzó destacando las más de 430.000 firmas que se consiguieron el apoyo al plebiscito para la nueva reforma de la seguridad social. Allí rechazó las acusaciones sobre intenciones de confiscar los fondos de los trabajadores, como se ha dicho, y reclamó un debate claro. Formas de ahorro para el trabajador individual hay múltiples en nuestro país. Quien tenga capacidad de ahorro y además de sus derechos básicos quiera ahorrar para un futuro, lo puede hacer perfectamente. La papeleta con las 3 medidas de protección que planteamos no prohíbe formas de ahorro colectivo con una utilización posterior a la finalización de la edad de trabajar. Se ha planteado el exabrupto, que así como todos somos los trabajadores, con mucha tranquilidad, con mucho nivel de respeto, pero con claridad, decimos, faltan a la verdad cuando dicen que el movimiento obrero va a confiscar el presunto ahorro individual de la SAFAP, porque en definitiva la propuesta que hacemos es la misma que aplicó el Poder Ejecutivo anterior con el fideicomiso para los cincuentones y que aplicó este Poder Ejecutivo con el fideicomiso para los cuarentones. Y esto es que los fondos de cuál disponen hoy la SAFAP ni los toca el movimiento obrero. Así que por favor, elevemos el nivel de debate, no mientamos a la gente. Estos fondos de la SAFAP van a donde siempre debieron haber estado, Banco de Previsión Social. El precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo discrepar profundamente con el discurso que realizó Marcelo Abdala en el marco del acto del 1 de mayo. Delgado calificó la oratoria de Abdala como muy ideológica y concentrada en el plebiscito contra el sistema de seguridad social. Sin embargo, más adelante remarcó 2 coincidencias: la necesidad de trabajar en violencia de género y en el tema de desempleo juvenil. Discrepo profundamente con la mayor parte del discurso de Marcelo Abdala, que es un discurso muy ideológico y sobre todo muy concentrado en algo que ellos impulsaron, y parte del PIT-CNT y parte del Frente Amplio, que es el plebiscito contra el sistema de seguridad social. Vamos a dar tiempo de discutir este tema en la campaña. Este va a ser un tema de campaña, obviamente, porque las firmas se van a llegar y va a haber plebiscito. Yo lo que puedo decir es que yo voy a estar del lado de la defensa del ahorro de los trabajadores. Así que, y en lo demás hay un tema muy ideológico, contra las multinacionales, contra el capitalismo. Tengo 2 coincidencias. El primero es trabajar mucho sobre violencia de género. Me pareció interesante que lo plantearan acá. Y el segundo, el tema de empleo juvenil. Hay una ley de empleo juvenil, hay diversas iniciativas. El gobierno pasado no pudo abatir el tema del desempleo juvenil. Este gobierno algo lo mejoró, pero todavía sigue siendo un desempleo más alto que el promedio. El promedio bajó casi 3 puntos con respecto al gobierno anterior. Sigue siendo alto el desempleo juvenil. Es un tema que me preocupa.
Y el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, criticó la propuesta de reforma constitucional de la seguridad social impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. Al concurrir también al acto del Día de los Trabajadores, Ojeda dijo esperar que el debate sobre la reforma se lleve a cabo con lealtad y altura. Yo espero que el debate se dé con lealtad y altura. Creo que las posiciones son muy distintas y muy marcadas. Espero podamos hacer ver a la ciudadanía la gravedad de lo que aquí se propone. Yo creo que obviamente, si es por lo que todos quisiéramos, porque la pregunta es si vos no te querés jubilar a los 60 años, y me quiero jubilar a los 40 y jugar de 9 en el Real Madrid, si yo quisiera. Pero bueno, evidentemente la discusión tiene que ser seria y con fundamentos y con números. Y yo creo que ahí confío en la seriedad del pueblo uruguayo a la hora de pensar sensatamente hacia adelante la viabilidad del país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en el mensaje del Poder Ejecutivo por el Día de los Trabajadores, destacó que hoy existen 104.000 puestos de empleo, más que en febrero del 2020, cuando recibieron el gobierno de mano de Tabaré Vázquez. Además, dijo estar orgulloso por cumplir con el compromiso de la recuperación total del poder adquisitivo del salario y criticó el proyecto de reforma de seguridad social que impulsa el PIT-CNT, del que dijo que es una bomba contra todo el sistema previsional. El grave problema es que un sistema en donde muchísimos uruguayos ponen su plata para su próxima jubilación, una parte para el BPS y otra parte para la AFAP, cuenta personal que tienen en cada uno en su AFAP, que les llega periódicamente el informe de cuánta plata tienen, esa plata, de acuerdo a lo que promueve el plebiscito, aunque hoy hayan dicho otra cosa, la realidad es que se la van a sacar. Y cuando yo digo que se la van a sacar es que se la confiscan, porque no le están pagando ninguna compensación por eso. Y va a un fideicomiso en el BPS, que nadie sabe cómo se va a usar. No dice nada el proyecto de reforma sobre cómo se va a usar. Lo único que se hace es se saca la plata de las cuentas personales, no le preguntan, porque el fideicomiso de los cincuentones es un fideicomiso construido sobre la base del acuerdo de partes. El cincuentón se fue a asesorar y decidió, por su propia decisión, aceptar seguir en el sistema o volver al BPS. Acá no está planteado. Esto es la Constitución, se vota, el plebiscito sale y al otro día, chau Pinela, se acabaron las cuentas personales. Y tras los cuestionamientos desde el gobierno, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, remarcó que el movimiento sindical no puede ser complaciente con ningún gobierno. Tenemos un problema con el desempleo juvenil. Al mismo tiempo de 450.000 trabajadores que en el 2019 ganaban menos de 25.000 pesos, hoy estamos en 550.000, 100.000 trabajadores más. Si tú mirás los indicadores de pobreza, lamentablemente hay en Uruguay 360.000 pobres, 155.000 de esos son niños, es decir, la pobreza se ha feminizado y se ha infantilizado. Y eso tiene que ver con la necesidad de cambiar el tipo de puestos de trabajo que se generan, para puestos de trabajo de más calidad, mejor remunerados. Por eso nuestro PIT-CNT planteó la necesidad de abrir todo un proceso de diálogo para pensar en una base productiva más compleja, con más valor agregado, con más conocimiento incorporado, con más industria, la cuestión de la política industrial, la cuestión de la investigación científico-técnica de acuerdo a nuestras necesidades. Hay que ser un poco más exigente con la calidad del empleo que se está trabajando. Ayer Delgado manifestaba que le hubiese gustado que en el discurso del PIT-CNT se hiciera mención a la cantidad de empleo que hay y no se hizo. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que, defendiendo los intereses del movimiento obrero, poner el tono en las cosas que están mal. Si hay 50.000 pobres más, nosotros lo tenemos que decir. Es decir, no es la función del movimiento obrero ser complaciente con ningún gobierno, sino plantear las necesidades que la sociedad tiene en el futuro, ¿no? Y ayer en el acto, en medio del discurso, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, reclamó la instalación inmediata del alto al fuego en Gaza, reivindicó la existencia de 2 estados, según lo mandata la resolución de la ONU, al tiempo que calificó como genocidio la avanzada del Estado de Israel sobre los territorios palestinos ocupados. Esto provocó sendos comunicados de organizaciones israelíes en nuestro país. El Comité Central Israelita del Uruguay lamentó y repudió lo que calificó de falsas afirmaciones que el presidente del PIT-CNT vertió contra el
Estado de Israel, generando un clima contra la población judía sin precedentes. El comité señaló que la mención de un único país, Israel, en medio de un discurso en el Día de los Trabajadores, incentiva la judeofobia, generando en la población el clima contrario a lo que dice procurar. En el mismo sentido lo hizo la Beneverit Uruguay, que reivindicó el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamás, con un saldo de 1.500 civiles asesinados y más de 13.000 misiles lanzados contra el territorio israelí. Y el presidente del PIT-CNT rechazó estos cuestionamientos, remarcó que el movimiento sindical rechaza toda forma de terrorismo y así lo ratificó en una declaración de octubre pasado. Yo entiendo que la Embajada de Israel defienda las acciones del Estado de Israel, además actualmente conducido por una fracción, digamos, que se beneficia de la guerra, para llamarlo de alguna manera. Pero eso no es cierto, porque nosotros ayer deslindamos de cualquier forma de terrorismo. Nosotros ayer dijimos que el terrorismo no tiene nada que ver con las aspiraciones, la metodología de la clase trabajadora. Y lo que planteamos ayer surge de un comunicado hecho el día 10 de octubre, donde expresamente se deslinda y se rechaza las acciones de Hamás, que no es el pueblo palestino. Hamás no es el pueblo palestino que hoy está siendo masacrado. Del mismo modo que el Estado de Israel, conducido por la extrema derecha, no es el pueblo judío. Y realmente el comunicado que nosotros desarrollamos, y ayer lo que dijimos, deslinda del terrorismo, critica a Hamás, por tanto, es una crítica que no se corresponde con la realidad. Hay que ver el comunicado del 10 de octubre. El fiscal de flagrancia, Diego Pérez, tomó declaración en la mañana de ayer a Joel Chagas, de 18 años, quien fue detenido el martes tras entregarse luego que la justicia manifestara que se lo requería por ser uno de los presuntos instigadores de los incidentes que se registraron el fin de semana en la zona del nuevo centro shopping. Joel Chagas se entregó en la tarde del martes en la Dirección de Información e Inteligencia después de que la policía lo buscara por orden de la justicia. El joven ya tiene una causa abierta por haber apuñalado a una persona en el Liceo Damaso hace tiempo. Tras los incidentes protagonizados por jóvenes el domingo pasado en las inmediaciones del nuevo centro shopping, Chagas se autoinculpó de ser uno de los principales organizadores. El joven aparece en un video al que accedió MBD Noticias, donde cuenta cuáles son las razones para buscar fomentar los enfrentamientos. Tras la declaración de Chagas en la Fiscalía de Cerrito y Misiones, el fiscal lo formalizaría por delito de incitación a la violencia. Por este mismo caso, la fiscal de adolescentes, Mirna Busic, condenó a 12 adolescentes y mediante un acuerdo abreviado, la justicia dispuso tareas de estudio o trabajo supervisadas por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y régimen de libertad asistida. Pese a la investigación de la policía, uno de los involucrados, conocido como el Chepe, volvió a publicar interviniendo en una historia de Instagram donde escribió el crimen en aumento. El líder de una de las facciones reposteó una historia que subió otro menor de edad que grabó un video en el que amenaza con que cualquier persona se pueda de alguna forma meter con esta persona que se llama el Chepe. Vamos a otros temas, hacemos una pausa mejor y volvemos enseguida. Hasta el 20 de mayo están abiertas las inscripciones en el municipio A para la primera escuela de carnaval y oficios artísticos del oeste. Feria de Economía Social y Solidaria se presenta los primeros días de mayo en la Plaza de los 33 y la Peatonal Sarandí. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 15 grados a esta hora y les contamos que una delegación presidida por el canciller Omar Paganini junto a representantes de varias instituciones estatales participó este miércoles 1 de mayo en el cuarto ciclo de revisión del examen periódico universal. Esto fue en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Digamos que este examen es un mecanismo del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos cuya finalidad es
es examinar los avances y desafíos en la materia en cada Estado miembro de la ONU. En esta oportunidad, en la que participaron las delegaciones de 97 países, se resaltó el compromiso de Uruguay con los derechos humanos y se valoraron los logros alcanzados en la lucha contra las diversas formas de discriminación, la protección de los derechos de grupos vulnerables y las personas migrantes, la lucha contra la violencia basada en género y los avances en materia ambiental, entre otros aspectos evaluados. Las delegaciones efectuaron recomendaciones respecto a la situación en cárceles, a la violencia de género, la igualdad en la participación de la mujer y la situación de los afrodescendientes. El ministro Paganini reafirmó el histórico compromiso de Uruguay con el sistema multilateral de protección de los derechos humanos, así como el espíritu abierto, transparente y de colaboración con el que el país se presenta en este tipo de instancias, dijo el secretario de Estado. La organización CAINFO planteó la necesidad de recorrer el camino civil y no penal ante el proyecto que planteó el diputado nacionalista Rodrigo Goni de castigar penalmente la creación y divulgación de noticias falsas sobre candidatos en la campaña electoral. El presidente del centro, Daniel Lema, dijo que le preocupa que la desinformación tenga efectos en los procesos electorales. Nosotros planteamos una diferencia importante con el documento en cuanto a que no estamos de acuerdo con penalizar con prisión cuando alguien comete acciones de este tipo como desinformar de esta manera tan deliberada. Entendemos que un camino del medio es, y atendiendo además lo que recomendaciones a nivel internacional, es el camino de la vía civil, de la justicia civil, y después un camino que es más largo y requiere más esfuerzo, que es trabajar con la ciudadanía, con la población en cuanto a educar, entre comillas, a no replicar información falsa, ¿no? Hoy en día le pasa mucho a la gente, sobre todo las vía WhatsApp, ¿no? de distribuir información sin chequear previamente. A alguien le llega por un conocido y a través de ese conocido después divulga algo que es falso. Bueno, eso implica un trabajo mucho más grande, implica además no solo el Estado, sino también la organización civil y las plataformas estemos ayudando para tener una mejor información de las cosas que se distribuyen en materia electoral. El edil del Partido Nacional, Fabián Bravetti, presentó un proyecto de decreto que busca prohibir la cartelería electoral aquí en Montevideo. El curul expresó que esta forma de campaña política caducó ante el avance de la tecnología y que sería bueno que los partidos políticos que hablan de una ciudad limpia predicaran con el ejemplo. Son una cartelería plástica que realmente es muy contaminante y que ya perdió toda lógica en cuanto a la propaganda y la comunicación de las campañas con todos los avances que tenemos tecnológicos, de redes sociales, medios de comunicación, y que parece ser parte de una campaña que ha quedado como parte de la vieja política, e intentamos anticiparnos a eso en el mes de febrero para presentar un proyecto para prohibir esta forma de campaña política que está habilitada por el digesto departamental y que obviamente todos los partidos hacen uso de eso, pero que nosotros entendíamos que teníamos que dar un pasito más y prohibirlo porque justamente, por más que esté habilitado, es algo que si los partidos políticos después realmente hablan de un compromiso por una ciudad limpia, por las cuestiones medioambientales, deberían de predicar por el ejemplo y dejar esto de lado. Bueno, muy bien. Vamos con noticias que tienen que ver con lo nacional, pero también con lo internacional, porque el gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires, Kicillof, le dijo a MBD Noticias que las naciones de América del Sur deben integrarse para proteger el avance de las potencias y las empresas transnacionales que vienen a llevarse los recursos naturales. Para el gobernador peronista, los gobiernos deben coordinar para asegurar los recursos que atienden las necesidades de los pueblos. En Argentina tenemos una reserva de gas y petróleo importantísima que se puso en funcionamiento cuando se recuperó YPF ahí en el gobierno de Cristina en 2012. Yo en aquel momento era viceministro de Economía también y fui interventor de YPF. Hasta ahí esto no existía y a partir de ahí quien habla de Argentina habla de vaca muerta, del petróleo, del gas, de su potencial en hidrocarburos. Bueno, si esos recursos son apropiados o son sometidos a un régimen extractivista, empieza a pasar lo que hoy estamos viendo en el país, que el combustible, la nafta, para los vehículos, para
también la energía para la propulsión de nuestra industria, para el desarrollo nacional. Todo eso, dicen, tiene que tener precio internacional. O sea, que ¿para qué tenemos los recursos si los pagamos como si vinieran de afuera? Y en ese sentido yo creo que no hay forma de dar respuesta a estos intereses tan poderosos que no sea en el marco de un proceso donde las diferentes naciones, los diferentes países articulan entre sí, plantean sus necesidades comunes y también le ponen límite y cota a ese afán de llevarse a veces lo que pertenece a nuestras sociedades. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Obra de teatro de fortalecimiento de las artes con el apoyo de Esquinas de la Cultura se presenta hoy a las 20 horas en Parque Capurro. Desde mañana y hasta el domingo, de 11 a 19 horas, se desarrollará Bioferia Uruguay en Parque Villa Dolores con entrada liberada. Seguimos con las noticias en MBD y les comentamos que el fiscal Enrique Rodríguez ha solicitado la reapertura del expediente de la causa del Antel Arena para que el directorio de Antel agregue los documentos y testimonios que había declarado que faltaban presentar. En esta etapa, el fiscal no se pronuncia sobre si existe delito o no. Rodríguez lo que considera es que en este caso el Código del Proceso Penal da facultades a la víctima, que en este caso es el denunciante Antel, que cuando solicitó la reapertura del caso manifestó que habían quedado diligencias pendientes. El juez Alejandro Estellante será quien reciba la solicitud del fiscal y será quien además notifique a las partes. Recibimos ahora a nuestra periodista Juliana Perdomo, está en Torre Ejecutiva y novedades vinculadas a la infancia. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Con la presencia de la presidenta en funciones, Beatriz Argimón, se lanzó aquí en el Salón de Actos de Torre Ejecutiva el mes de la primera infancia, donde el Ministerio de Desarrollo Social presentó las acciones que viene realizando hasta el momento mediante el programa Uruguay Crece Contigo y las que realizará en los próximos meses para abordar esta temática. En el discurso, Argimón se comprometió a dialogar con todos los precandidatos de los partidos políticos para instaurar este tema en campaña, y también se brindaron algunos datos de la última encuesta nacional de nutrición que dan cuenta que aumentó la seguridad alimentaria en los hogares, pero también hubo una disminución de la inseguridad alimentaria en la población más vulnerable en torno al 3%. Y sobre este tema habló la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, a quien escuchamos. Lo que significa la tasa del crecimiento, el sobrepeso y la obesidad, donde ahí no son tan alentadores los números porque hay un leve incremento. Si bien no es un incremento sustancial, hay un leve incremento que como país nos vuelve a mostrar que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista nutricional en las poblaciones, estos aspectos que sí o sí condicionan el desarrollo de nuestros niños. Nosotros estamos desarrollando todo lo que es la batería de acciones del Ministerio de Desarrollo, con la innovación de modelos de teleasistencia que acompañan a familias, con la llegada de materialidad a esas familias. Tenemos también todo lo que es el trabajo conjunto con el plan de alimentación territorial que se está dando en zona metropolitana a nivel del Ministerio, pero también en el interior del país por medio de los comedores, para poder derivar las familias cuando detectamos necesidades que están por fuera del alcance de lo que cubre una prestación económica, y el acompañamiento familiar, que para las prácticas de crianza son esenciales en cuanto al desarrollo, a la salud, a la garantía de los derechos, pero también a la detección de cuestiones de violencia en esos hogares. Comentarles, Rosina, que también se hizo presente el ministro Alejandro Sierra, que se retiró sin dar declaraciones, al igual que la vicepresidenta Beatriz Argimón, pero sí ella en el discurso enumeró todas las acciones que viene llevando adelante este gobierno y destacó como logro las mismas que vamos a estar abordando en las siguientes ediciones de MBD Noticias. Muy bien, muchas gracias, Juliana. El nieto 133, encontrado por abuelas de Plaza de Mayo, habló hoy con MBD Noticias. Daniel Santucho, hijo de Cristina Navajas, y Julio Santucho aún se emociona cuando recuerda el día en que le dieron la noticia y se enteró que tenía un padre, hermanos y toda una familia que lo estaba buscando desde hace muchísimos años.
Lo que significa la tasa del crecimiento, el sobrepeso y la obesidad. Bien, estamos esperando entonces esa entrevista que nuestro compañero Luca Velos le hizo a Daniel Santucho. A ver si lo tenemos. Si no, seguimos, como nos digan ustedes. Seguimos. Bueno, después los vamos a pasar. Vamos a contarles, entre tanto, que hoy jueves en Cinemateca y Live 21 se estrena el documental uruguayo Salam, rodado en campos de refugiados. Su directora, Agustina Wilat, habló con MBD Noticias. Ellos fueron colonia española, entonces creo que la barrera del idioma no fue un problema. Si bien el protagonista era el que menos hablaba español, siempre teníamos a alguien cerca que sí hablaba muy fluidamente el español. Están muy acostumbrados a recibir cooperación extranjera, entonces ver extranjeros no era llamativo. Uruguayos no conocían, tenían algunas referencias futbolísticas de quiénes eran, de dónde quedaba Uruguay. Algunos jugadores reconocían sus nombres, pero en realidad nunca habían escuchado hablar mucho de Uruguay. Creo que hubo algo muy lindo, que nos sentimos muy identificados mutuamente, como con el temple, hay algo como, no sé, diría como de la idiosincrasia de los saharauis, que creo que se parece y se asemeja mucho a la idiosincrasia uruguaya, y eso fue muy lindo. Creo que compartimos como muy mano a mano, desde un lugar de igualdad, de ser cineastas que miraban a los cineastas hacer cine, y eso fue un muy lindo encuentro. مولي في نفس الوقت نحن استفدنا مولي عن وين استفدنا والله زاد حسينا قبال عن اللي بلا أرض ما عندوش شيء يعني أنه ما هو كأنه والو سياني فاهم يعني في كل الأحوال منين صد يعرف أنه ما هو شيء. El reconocido, prestigioso escritor estadounidense Paul Auster, autor de una prolífica obra que incluye la trilogía de Nueva York, El país de las últimas cosas, La música del azar, entre otros, murió a los 77 años. Ayer falleció en su casa en Brooklyn, Nueva York, a causa de un cáncer de pulmón. Nacido en el seno de una familia judía de ascendencia austríaca en 1947 en Nueva Jersey, Auster haría más tarde de Brooklyn su casa y el escenario de sus novelas, especialmente en las décadas de 1980 y 1990. Construyó en todas sus obras laberintos literarios en los que mezcla ficción, realidad y autobiografía, y con las que atrapó a millones de lectores en todo el mundo, miles de ellos en Uruguay. Además de novelas, su prolífica obra, traducida a más de 40 idiomas, incluye poesía, relatos, ensayos y guiones de teatro y de cine, algunos dirigidos por él. Debutó como escritor en 1982 con La invención de la soledad, que gira alrededor de la muerte repentina de su padre. Pero la fama le llegaría con Trilogía de Nueva York, una serie de novelas que agrupa Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Su vida se vio afectada recientemente por la tragedia, cuando su hijo Daniel Auster, que tenía 44 años, murió por una sobredosis. El hijo del escritor había sido imputado por la muerte de su hija Ruby, nieta de Paul Auster, de 10 meses. Según declaró, había consumido heroína cuando se quedó dormido y al despertar la pequeña estaba muerta por intoxicación. En 2006, el escritor recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en España. Visitó Argentina en 2002, 2014 y 2018, donde recibió varios reconocimientos y el cariño de miles de lectores. Soy amable, no busco peleas, trato de ser un buen amigo, un buen marido, trato de pensar en los demás antes que en mí. Soy perseverante, hago bien mi trabajo y trato de tener una postura ética en la vida y de mantenerla. Claro que me equivoco todo el tiempo, pero hago lo mejor que puedo. Así se definió en una ocasión. Escritores, periodistas y otras personalidades e instituciones del mundo de la cultura lamentaron la pérdida del novelista de 77 años. Bien, en Argentina, la Confederación General del Trabajo, la CGT, uno de los sindicatos más importantes de este país, inició ayer una movilización masiva en el marco del Día Internacional del Trabajador para defender los derechos laborales y contra el ajuste de Javier Milei.
Uno de los sindicatos más destacados de Argentina, la Confederación General del Trabajo, protagonizó una movilización masiva el Día Internacional del Trabajador en defensa de los derechos laborales y en protesta contra las políticas del ajuste del gobierno de Javier Milei. Bajo el lema "La patria no se vende", el sindicato llamó a sus trabajadores sindicalizados y a otros gremios a movilizarse por el centro de Buenos Aires hasta la escultura llamada Canto al Trabajo, una escultura de 14 figuras de bronce desnudas sobre una piedra que representa el trabajo en busca del progreso, monumento a los trabajadores ubicado frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A la manifestación se sumaron otros sindicatos de carácter nacional como la Central de los Trabajadores encabezada por el diputado Hugo Yasky y la Autónoma al frente de Hugo Godoy para protestar en contra de los recortes del gobierno y las reformas a implementar mediante la ley Omnibus, que ya tuvo media sanción en el Congreso. Muy bien, hasta aquí llegamos. Los invitamos a que nos acompañen a partir de las 18:55 con la edición central de MVD Noticias y luego que nos acompañen mañana a las 8 la primera edición con Pilar Tejero. Que pasen bien, hasta luego. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, respondió a las críticas por el discurso del 1 de mayo, donde defendió el plebiscito por la reforma de la seguridad social, reclamó cambios en la matriz productiva, un cambio en la carga impositiva y la concreción del sistema de cuidados. Abdala rechazó los cuestionamientos de las instituciones israelitas de nuestro país, quienes señalaron que en el discurso del 1 de mayo se instiga al antisemitismo. El presidente del PIT-CNT remarcó que el movimiento sindical rechaza toda forma de terrorismo y así lo ratificó en una declaración de octubre pasado. El fiscal Enrique Rodríguez solicitó la reapertura del expediente de la causa del Antel Arena para que Antel agregue documentos que faltan presentar. En esta etapa, el fiscal no se pronuncia sobre si existe delito o no. Pese a que hoy puede ser formalizado Joel Chagas, el joven que a través de un video se declaró responsable de incitar a la pelea generalizada en Nuevo Centro Shopping, otros participantes de los grupos enfrentados siguen amenazando a través de las redes sociales. El fiscal de flagrancia, Diego Pérez, continúa hoy con la indagatoria. La médica personal del expresidente José Mujica, la doctora Raquel Panone, confirmó este mediodía que tiene cáncer de esófago y que los estudios mostraron que no tiene ninguna lesión en otro órgano. El tratamiento será radioterapia en nuestro país.